familias de padres gorditos, ¿no? Vamos a ver cuáles son esas razones, cuáles serían, pues, algunos de los conceptos, como afuera del aire estábamos platicando, que pudiéramos platicar para que los padres tuvieran un poquito más de guía de qué es lo que está pasando y cuáles son las alternativas. Como todas las mañanas de jueves, vamos a dedicarlo a irnos a la primera sección. Rápido, fácil y muy nutritivo. Anota el lunch de hoy. El día de hoy me agarraron con antojo porque la verdad traigo varias recetas, no sé cuál les venga mejor, pero ahí les van. Vamos a hacer una receta, les voy a platicar de un pudín de chía. Pudín de chía está rico, la verdad es que está muy facilito de hacer, así es que ahí les van los ingredientes. Nos vamos a ir con una taza, 240 mililitros de yogur griego. Vamos a utilizar también 2 cucharaditas chiquititas, las de 5 gramos, de miel de agave. Recuerden que esta miel tiene un índice glucémico un poquito más bajo, no deja de ser azúcar, pero al menos la velocidad con la que sube el azúcar en sangre es ligeramente más lento. Vamos a utilizar también una cucharadita, 5 gramos, de vainilla, una pizca de sal de mar, 1/4 de taza de chía. Podemos utilizar cualquier fruta de la estación, vamos a hablar en esta ocasión, ¿qué les parece las cerezas, que ahorita están parece como de moda? Y 1/4 de taza de almendras fileteadas. Y lo que vamos a hacer es, en un recipiente mediano de vidrio, vamos a mezclar nos faltó también una taza de leche vegetal, que puede ser la leche de arroz, que realmente sabe muy bien en combinación con el yogur griego. Entonces vamos a utilizar en un recipiente mediano de vidrio, vamos a mezclar la leche vegetal, el yogur, las 2 cucharaditas chiquititas de miel de agave, la sal y la vainilla. Vamos a mezclar hasta incorporar y dejar reposar en el refrigerador ¿qué les parece? Durante la noche. Y lo vas a dejar tapado. Al momento de servir, le vas a poner encima la fruta y las almendras. Eso es todo lo que tienes que hacer. Es un pudín de chía delicioso, nada más, no necesitas otra cosa. Y por aquí les traía otra, es un licuado que también está rico, y ahorita que, aprovechando que compraste cerezas, porque en cada esquina las están vendiendo, ¿qué te parece que las utilizamos? Vamos a hacer un segundo licuadito, bueno, pudín o como le quieran llamar. Vamos a utilizar 1/4 de taza de almendras, 2 tazas de agua, 2 cucharaditas de extracto de vainilla, 2 tazas de cerezas, medio plátano congelado, 1 taza de espinacas, espinacas, y 1 taza de hielo. Luego se quejan de que cómo le van a hacer para darle verduras a los niños. Bueno, pues ahí está una idea. Ni se van a dar cuenta de que las espinacas están ahí. Vamos a licuar el agua con las almendras hasta que la mezcla quede blanca y casi todas las almendras molidas. Vamos a añadir la vainilla, las cerezas, el plátano, la espinaca y el hielo, y vamos a ir añadiendo un poquito más de agua si sientes que es necesario. Eso es todo lo que tienes que hacer, no necesitas ninguna otra cosa. Espero que les hayan gustado las 2 recetas del día de hoy, y recuerda que el día de hoy vamos a estar hablando sobre papás con niños obesos, y si te interesa el tema puedes comunicarte con nosotros al 31 22 11 90, 36 47 18 83, la línea nacional sin costo 01 800 727 54 20, y tu línea directa Austin 512 215 4909. El tema de hoy, papás con niños obesos. El doctor Eduardo Márquez con nosotros, así es que te dejo el micrófono. ¿Por qué hay papás con hijos gordos, doctor? Bueno, creo que lo primero que tendríamos que definir es el concepto de obesidad. Tenemos que tener bien claro que para que se pueda gestar la obesidad, para que pueda aparecer esta enfermedad, vamos a subrayar este término para retomarlo, se requieren 2 elementos fundamentales. Sin estos elementos no puede aparecer la obesidad. Y estos elementos son, 1, obviamente un ambiente favorecedor, es decir, una dieta inadecuada, es decir, comer mal, ni siquiera comer mucho. Esta visión de la persona con obesidad que
se percibe como una persona glotona o como una persona hiperalimentada. Es totalmente erróneo. La frase típica del paciente donde llega y dice, es que yo no sé qué me pasa porque yo no como tanto, es cierta. Para tener obesidad no es fundamental comer mucho, sino comer mal, y además está rodeado de un ambiente favorecedor donde el desgaste calórico no sea importante. Es decir, el primer elemento para construir el edificio de la obesidad es un ambiente no sano, en donde se come de manera inadecuada y el ejercicio, bueno, no es tampoco el adecuado. Y el segundo punto es fundamental. Es un elemento sine qua non. Si no existe esto, no hay personas obesas, y ustedes de primera instancia van a ubicar a mucha gente que vive en esta circunstancia. Para tener obesidad es indispensable que haya una falla en el metabolismo. Si tenemos un metabolismo que trabaja de manera completa, con una estructura funcional apta, la persona no vive con obesidad. No vive con obesidad. Con eso nos quedamos. Recuerda que nos escuchas a través del 1040 de AM, así es que quédate con nosotros. Regresamos. Siete 19 de la mañana, estamos ya de vuelta en tu programa Nutrición y Vida, este espacio que está dedicado para ayudarte a resolver todas tus dudas de nutrición. Recuerda que puedes comunicarte con nosotros a través del correo electrónico nutricionyvida@radiomujer.com.mx y a través de Twitter, nutricionyvida@radiomujer.com.mx, ese es el correo, y el Twitter @nutricionvida1. Puedes mandarnos a través del chat www.radiomujer.com.mx todos tus comentarios, todo lo que necesites decirnos. Ahorita si tienes una chance entre que estás haciendo el lunch y demás cosas que hacen las mamás en la mañana, ¿qué te parece que nos mandas alguna duda, algo que quieras saber acerca de por qué hay papás con hijos gordos? Doctor, te dejo el micrófono. Bueno, nos quedábamos antes del corte en la definición y platicábamos que para poder entender esta definición de obesidad tendríamos que irnos al origen fundacional de la obesidad. Concluíamos, para tener obesidad se requiere comer mal y tener un problema en el metabolismo. Prácticamente todos los problemas metabólicos, alrededor del 96% que derivan en obesidad, son congénitos, es decir, se heredan. Hay un 4% por otros factores, que son factores adquiridos, derivados de medicaciones, de enfermedades, pero son los menos. La mayoría de ellos, insisto, 96%, 95%, son factores metabólicos congénitos, es decir, se heredan. Entonces, ahí está el primer elemento. ¿Por qué hijos de padres con obesidad, lo más probable es que puedan vivir con obesidad? Entonces, es el primero. El segundo, pues, es el entorno donde se cuecen, donde crecen los bebés, pues es un entorno que a esas edades, los niños, los bebés, los adolescentes, pues mayormente está determinado por los hábitos de los padres. Digamos un ambiente llamado obesogénico. Así es. Bien. Que bueno, el ambiente obesogénico obviamente rebasa a la familia, porque vivimos en una sociedad con visiones obesogénicas, pero para el tema sí, el ambiente nuclear puede ser un ambiente obesogénico con todas sus letras. Por lo tanto, pues gran parte, yo no quisiera llamarle de la culpa, pero sí de la responsabilidad de la gestación de la obesidad temprana, pues recae en los padres. Excelente. ¿Y cómo podemos identificarla, Doc? Bueno, lo primero que tendríamos que ver es nuestro árbol genealógico. Tenemos que mirar hacia atrás, vernos en el espejo. Yo casi siempre les digo a mis pacientes que cuando se hace un análisis, hay que hacer un análisis frente al espejo, solos frente al espejo, pero haciendo juego de espejos, con un espejo hacia adelante y un espejo por la espalda, donde nos veamos de frente, nos identifiquemos, veamos dónde estamos parados, cómo nos percibimos nosotros,
Pero también al ver a la espalda, vemos cómo nos perciben los demás y vemos qué traemos de historia. Y en este sentido, el árbol genealógico es fundamental. Tal vez los papás no viven con obesidad en ese momento, ¿sí? Tal vez no se ha expresado la enfermedad y tal vez solamente la transmitan. Pero seguramente, si volteamos atrás, vamos a encontrar en las ramas cercanas al abuelo, al tío, que viven con obesidad. Ese es un foco de atención primaria. No, que además muchas veces el paciente en la historia clínica, cuando estás preguntando, bueno, hay alguien con obesidad, dice, mi mamá fue, o mi mamá tuvo, o está empezando, o pues ya de viejos, ya ahorita ya tienen un poquito más gorditos, ¿no? Te hacen ese tipo de, pues de respuestas, o te dicen ese tipo de cosas, y sería muy importante y tenerlo claro, ¿no? Identificado que si ese tipo de situaciones existen en la familia, bueno, pues tenemos que tomarlas en cuenta, no podemos dejarlas de lado, ¿no? Completamente, y es bien importante esto que mencionas, porque agregarle el adjetivo de temporalidad al problema no lo suaviza. Hay quien dice, es que se hizo obeso ya que era grande, el gen está ahí. Pero ya por la edad, ¿no? Exacto. Eso es súper común. Yo he buscado en todos los libros de medicina que quieras una patología que se llame edad o vejez y no existe. Sí, no existe. Entonces, esta no es una disculpa, no es un elemento que minimice el problema o que lo haga distinto. Las enfermedades crónicas se expresan en muy diferentes momentos. Necesitan que el estímulo sea muy fuerte. El gen está ahí. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, podemos nacer con el gen del cáncer de piel y nunca vivimos en una zona de alta exposición solar. Llega a los 50 y de repente se van a vivir a la playa y a partir de ahí se necesitaba que ese factor despertara al gen y el gen se expresa. El gen estuvo ahí siempre. O sea, que hubiera un detonador clave. Así es. Reconocido y que sea el que, digamos, dispare. Entonces, una persona con obesidad tiene el mismo comportamiento en la expresión del gen. Puede ser que durante toda su adolescencia, durante su primera etapa de la vida adulta, no haya tenido un estímulo alimentario que despertara el gen, pero no es sino hasta después de que se casan, cuando hay un cambio, una transgresión alimentaria, donde se empieza a expresar. Si un niño, un adolescente, tiene ese ambiente desde el inicio de su vida, el gen se va a expresar ahí. Esto es bien importante, no porque ellos hayan tenido la expresión de la enfermedad en etapas tardías, pues el niño no la puede tener en etapas tempranas. Doc, entonces, el gen existe. Ahora, como población mexicana tenemos cierta predisposición a que ese gen se exprese o esté más presente en mayor número de personas o no necesariamente. Sí, totalmente, qué bueno que lo mencionas. Existen diferentes teorías de cómo la evolución creó el gen que genera la obesidad, y válgase el juego de palabras. La más aceptada es la teoría, según tú la conoces, la teoría del genotipo ahorrador. El genotipo ahorrador es un gen que el ser humano desarrolló para poder sobrevivir en hambrunas. ¿Esto qué significa? Significa que hubo, y no todos los homínidos tuvieron esta suerte. Los que pudieron adaptarse sobrevivieron. Este gen lo que logró hacer es que en las épocas donde había escasez, el hombre se retiraba a la cueva y entonces hubo un factor metabólico que permitió guardar grasa para poder proveer de energía cuando no había comida. Entonces los hombres, como los osos, podían hibernar y durante mucho tiempo consumir la energía que tenían guardada en la grasa. Y cuando había abundancia, bueno, comían mucho y guardaban. Cuando esta circunstancia cambia en el hombre y tenemos disponibilidad de alimento, cuando el hombre se vuelve sedentario, si consume mayor cantidad de energía de la que puede gastar en ese momento, bueno, pues empieza a gestar la obesidad. En el continente americano
tenemos una adaptación predominante de este genotipo agarrador a través de lo que hoy conocemos como resistencia a la insulina, que sería el factor metabólico más común en la culpabilidad, y aquí sí, del desarrollo de diabetes. Y esto es una alteración en la capacidad de metabolizar los azúcares. Nosotros, como raza, tenemos más problemas para metabolizar azúcares que grasas. El problema derivado de las alteraciones en carbohidratos, es decir, diabetes, obesidad, hipertensión, aumento de triglicéridos, baja del colesterol bueno, es mayor que el número de alteraciones derivadas de la grasa, como hipercolesterolemia pura, que obviamente hay en gran cantidad, pero es mucho mayor la otra. Sí, muchas veces es en consecuencia de un mal control del consumo de azúcares en la dieta, no como tú lo llamas, una dislipidemia pura, ¿no? Así es. Y entonces ocurre que si no metabolizamos bien los azúcares y nuestra dieta se inclina más hacia los azúcares, y tú lo mencionas muy bien, los azúcares simples, pues entonces esto empieza a explotar y aparece el binomio que no desearíamos que apareciera en la población: una mala comida con un genotipo, con unos genes favorecedores, inductores del problema. Con una codificación específica genética ahí está, ¿no? Y entonces quiere decir que va a haber parte de la población que no tiene este gen, y hay parte de la población que sí lo tiene, y que en población latina pues lo tenemos de manera más frecuente. Nos vamos a quedar con esto, recuerda que nos escuchas a través del 1040 de AM en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Regresamos. Siete 7:34 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. Quiero hacerte una invitación a ti que nos estás escuchando. Regálate unos días de descanso en las playas de Vallarta. Radio Mujer y Promo Charters del Sol te invitan del 28 al 31 de agosto a disfrutar del viaje El Poder de Sentirte Bien y a vivir dos grandes conferencias. El viernes 29 de agosto, diferencias, similitudes y conflictos en las relaciones de pareja, con Alicia Soltero, y Sanando Mente, Cuerpo y Espíritu, ¿qué te impide ser quien deseas ser?, con Blanca Mercado. Descansa, diviértete entre amigas, en pareja o en familia, con paquetes desde 2,900 pesos por persona. 4 días y 3 noches en hotel todo incluido y transporte viaje redondo. El Poder de Sentirte Bien. Reserva ya tu lugar. Para más información, llama al 3647-0139 o al 3123-2403. El hotel sede de las conferencias será el Hotel Iberoestar Playa Mita. Queda ahí la invitación, así es que si todavía te interesa, todavía hay lugares, así es que comunícate. Seguimos con el tema de por qué padres gordos con hijos gordos, y entonces de verdad les insisto que a mí me encantaría que se escuchara fuera del aire todo lo que platicamos aquí, al aire todo lo que platicamos fuera del aire. Y bueno, le platicaba yo por acá al doctor que hay un video que salió en las redes sociales hace unas semanas, ya se los había platicado, se llama ¿De qué murió Panchito? Así, ese es el nombre, lo pueden buscar en cualquiera de las diferentes redes, y resulta que es el primer caso documentado en México de un niño que muere por infarto. Pero un infarto, vamos a llamarle así, provocado, o sea, no fue porque nació con un error genético de forma en el corazón, y entonces, bueno, hay casos y se puede dar en niños, ¿no? El caso de Panchito fue por un exceso en el consumo de grasas saturadas, por un exceso en el consumo de azúcares y por una completa ignorancia de los padres de que era importante corregir esta situación a tiempo y, por supuesto, ponerlo a hacer ejercicio. No se dio cuenta la escuela, no se dieron cuenta los padres, pero además de eso, vamos a decir que se dieron cuenta de que estaba gordito, pero no entendieron cuál era la importancia real de que eso se modificara a tiempo, y acabó en la muerte de este pequeño, ¿no? Entonces, bueno, te dejo el micrófono nuevamente, doctor. Mira, retomo esto para contextualizar el momento histórico en que nos encontramos con respecto a la obesidad infantil. Cuando yo estudiaba medicina y endocrinología hace algunos años, medicina interna, para los maestros, para enseñarnos la diferencia entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2,
La diabetes tipo 2 es la que está relacionada con obesidad, con herencia. Nos decían, es muy sencillo. Cuando tú veas que un paciente tiene más de 35 años, es diabetes tipo 2, no le fallas. Cuando el paciente es más joven, si tiene menos de 30, bueno, es diabetes tipo 1. Si tiene entre 30 y 35, ahí tienes un problema y vas a tener que hacer estudios para hacer la diferencia. Resulta que este término, en estos 20, 25 años, se acabó. Esta diferenciación se acabó y tristemente hoy vemos muchos niños, muchos adolescentes con diabetes del adulto, esa diabetes que se presentaba a los 40 años en promedio, hoy, o que iniciaba a los 40 años en promedio, hoy inicia a los 8, a los 9, a los 10. De hecho, estamos llevando en el centro de investigación que dirijo varios estudios para identificar niños que viven con diabetes tipo 2 y otorgarles diferentes tratamientos a los tradicionales de la insulina, que es el que utilizamos en diabetes tipo 1 de manera necesaria. Entonces, este problema nos brincó, nos detonó en las manos prácticamente sin darnos cuenta. Y yo, como mea culpa, puedo decir que es algo de negligencia, no quisiera llamar negligencia médica pura, sino negligencia social, donde al niño, al adolescente con obesidad, se le vio bajo un concepto totalmente erróneo. Seguimos con aquella conseja de la abuela que decía niño gordito, niño sano, pero en un momento histórico completamente distinto, ¿sí? Y hoy pues sabemos mucho más de obesidad y estos casos dramáticos como el que tú comentas sería quizás en extremis lo que ocurre todos los días. Un niño que vive con obesidad es un niño que vive con daño, con agresión al cuerpo extraordinariamente fuerte. La gran diferencia es que el tiempo que va a vivir dañando a su cuerpo es mayor que el tiempo que un adulto le confiere de agresión al cuerpo. Hay que tomarlo esto siempre en cuenta. Cada día que una persona vive con obesidad es un día que el cuerpo está siendo agredido. ¿Agredido de qué forma? Porque hace unos momentos estábamos hablando de algo que le llamamos el daño vascular que existe por estar viviendo con obesidad o que existe por estar viviendo con cierto grado de sobrepeso, ¿no? ¿Cómo funciona esto del daño vascular y qué es el daño vascular? Bueno, es todo un tema las complicaciones derivadas de la obesidad, pero usted tiene que tomar en cuenta que cuando una persona tiene una mayor cantidad de grasa, sobre todo si esta grasa está distribuida en el abdomen, ¿dónde habita el tejido adiposo excedente? Pues habita alrededor del hígado, alrededor del páncreas, alrededor del corazón, alrededor de los vasos, de las arterias, de las venas, pero de las arterias, las venas más gruesas del cuerpo, ¿sí? Las arterias más delgadas están en los extremos, pero también hay un elemento importante. La lejanía de un sitio fundamental para la vida, que es el cerebro, le confiere mayor dificultad de retorno al oxígeno y a los nutrientes que lleva la sangre. En primer lugar, bueno, pues la grasa alimentada en los órganos dificulta la función de cada uno de los órganos. Cuando la grasa está alrededor de los vasos, primero dificulta el flujo sanguíneo, hace más delgado lo que llamamos luz de los vasos, luz de las venas, de las arterias, y además hace que al vivir con grasa y que ésta conviva con oxígeno, hay una oxidación de esa zona, y la oxidación le quita la flexibilidad a las arterias, a las venas, y hace que sean más duras. Para que el flujo pueda llegar a otros sitios, necesita que las arterias sean dúctiles, que se puedan mover y además que puedan tener capacidad de impulso, como en las mangueras. Cuando esto ocurre desde edades tempranas, la capacidad de enviar oxígeno y nutrientes de los vasos disminuye. Entonces, esto obviamente hace que haya zonas con menor oxígeno
y esto puede empezar primero a generar disfunción y segundo pues puede terminar en casos tan dramáticos como los de este niño que mencionas. O sea, que empieza a pasar desde que nacemos, ¿o por qué es que un niño de 9 años pueda terminar con un problema así a los 9 años? Así es, esto es muy importante. ¿Cuándo tenemos que tomar cartas en el asunto? ¿Cuándo un niño con obesidad debe ser tratado? Desde el momento en que inicia con sobrepeso. La edad no es un factor. Que después viene este argumento de decir, es que está muy chiquito, ¿cómo lo voy a poner a dieta? Es que pobrecito ya crecerá, se desarrollará y a lo mejor se resuelve, o ya a él le preocupará, llegará a la edad de la vanidad y él será el que me lo pida. No, esto es un error craso. Desde el momento en que el niño está fuera de los rangos esperados para su edad y su estatura, hay que empezar a tratarlo. Esto es bien importante. Así de fácil, hay que empezar a tratarlo. Y lo decía el doctor fuera del aire, también dice, hay que quitarnos como miedo a las palabras, ¿no? Ponerlo a dieta, uy, ya es como de, híjole, qué susto, no quiero, mejor no, ¿qué le va a pasar? Ya no va a crecer, no. El problema es que tenemos que entender que tenemos que hacer los cambios de estilo de vida, y es para todo lo que está alrededor del niño, quiere decir lo que come mamá, lo que come papá, cómo se eligen los alimentos y cómo se organiza el día a día en la casa para que la familia se mueva, porque lo decíamos, si pensamos en que, es que el que se va a poner a dieta es el niño, créanme que es un rotundo fracaso anunciado, ¿sí? Es un fracaso anunciado. El niño lo voy a llevar con la nutrióloga para que se ponga a dieta, ¿no? Sí, esto es bien importante, dos cosas. Primero, el concepto. La dieta es aquella forma o hábito de comer de manera reiterada. Esto quiere decir que las costumbres con las que usted se alimenta, esas son su dieta, todo el tiempo estamos a dieta. Entonces lo que vamos a hacer es una adecuación a su dieta, simplemente, pero tenerle miedo a la palabra dieta, incluso algunos colegas dicen, es que no le digas dieta, dile, esta autocensura creo que limita mucho. Están haciendo todos estamos haciendo una dieta cuando comemos de manera habitual de una forma. Esa es la dieta. Bien, así le quitamos la sensación de que es mala la dieta, ¿no? Así simplemente es. por comer estamos a dieta. Bien, nos quedamos con esto. Recuerda que nos escuchas a través del 1040 de AM en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Ya estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida, tu espacio para ayudarte a resolver tus dudas de nutrición. Les recuerdo que tenemos promoción de aniversario. En agosto Radio Mujer cumple 21 años al aire y lo festejamos contigo regalando 21 cambios de look, cortesía de Patrice Academy, creadores de estilo y belleza. Gánate un cambio de imagen integral totalmente gratis, colorimetría, corte de cabello y maquillaje. Para participar, publica en nuestro Facebook Mujer el Sexto Sentido, que te ha aportado Radio Mujer, y mándanos tu foto. El viernes 22 de agosto daremos a conocer las ganadoras. Cambia tu look con Radio Mujer, 21 años contigo. Y hemos llegado a la última parte del programa. Y de verdad quiero nuevamente agradecerte, Doc, que hayas estado aquí en esta mañana un poquito complicada y desmañanada para platicarnos qué vamos a hacer con estos papás con hijos gordos. Ya exploramos un poquito de las razones, de las dos razones básicas que tienen que ver para la obesidad, hablamos un poco de la genética y hablamos, bueno, de esto tan grave que es el daño vascular, que luego como que no nos damos cuenta de que existe y pensamos que no es importante. Pero ahora quisiera que nos dijeras, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Lo primero que yo quisiera poner en la mesa, y valga el juego de imágenes, es el autodiagnóstico, ¿sí? Y cuando me refiero a autodiagnóstico, me refiero al diagnóstico familiar. Creo que merece la pena que en esa mesa donde se gesta este tipo de problemas, pues llevemos este tema y valoremos, espejemos, como decía hace un rato, y veamos qué traemos detrás, qué tenemos enfrente en el entorno familiar y lo que ocurre en ese tránsito. Es decir, tal vez en ese momento los muchachos, los hijos no tengan sobrepeso siquiera, pero si vemos atrás y en nuestra ramificación familiar hay obesidad, y luego vemos a la mesa y tenemos una dieta inadecuada,
tú has abordado este tema de manera abundante, pues podemos ver cuáles son los riesgos, ¿sí? Y podemos ver que quizás en ese momento histórico estamos a tiempo de prevenir la obesidad, que sería lo más sano, sería lo más sencillo, porque la obesidad, también lo has mencionado varias veces, es una enfermedad crónica, ¿sí? Y es una enfermedad incurable. Incluso cuando una persona con obesidad está delgada, no quiere decir que ya se curó, quiere decir que está en control, ¿sí? Es muy importante esto. Y segundo, si tienen un niño, un miembro de la familia con obesidad, partir primero de este concepto, insistir, es una enfermedad crónica, es una enfermedad incurable, por lo tanto la visión del abordaje de la obesidad tiene que ser a largo plazo. Estos paradigmas de resoluciones rápidas, de querer perder la mayor cantidad de peso en el menor tiempo posible, son totalmente falaces. No podemos abordar una enfermedad crónica tratando de resolverla en el menor tiempo posible. Hay que verla para siempre. Es decir, entender que no estamos gordos, sino estamos enfermos. Eso es algo que lo escuchamos la semana pasada, nos lo dijo un doctor endocrinólogo también, nos decía, es que el paciente, su principal problema es no entender el problema completo, es pensar que en este momento de su vida tiene un sobrepeso o tiene un grado de obesidad. No, el problema es que estamos enfermos. Y si no nos concebimos como tales, si no hay una conciencia de enfermedad, no hay manera de resolverlo. Y es que eso es muy importante porque el peso, la ganancia de peso no es la enfermedad, es una consecuencia de la enfermedad. Por lo tanto, si nosotros queremos tratar la obesidad solamente mirando el número de kilos que se pierden, estamos tratando el efecto, un signo de la enfermedad. Es como tratar una neumonía queriendo bajar la fiebre. Hay que irnos al origen. Hay que irnos a esa combinación de una nutrición adecuada y un problema metabólico, y la combinación genera la enfermedad. Entonces, la pérdida de peso tiene que ser una consecuencia de que el metabolismo está empezando a funcionar de manera adecuada. No es la meta perder peso, es una consecuencia de un equilibrio metabólico. Exactamente, creo que acabas de dar en el punto, equilibrio metabólico. Y bueno, este equilibrio también lo vamos a tener que conseguir en la familia, ¿no? Haciendo los cambios de estilo de vida que de los que tanto hemos hablado, de los que me gusta marearlos todos los días, ¿no? Y quiero aprovechar el tiempo, Doc, para platicarte un poquito de un paciente que me llegó ayer, que yo sé que nos escucha en repetición a las 9 de la noche. Así es que, Rubén, te mando un saludo y te mando de verdad un abrazo, y te quiero dejar claro que es un paciente, Doc, que vino con toda esta historia. Haz de cuenta que está como de cuento, ¿no? Entonces me dice, es que yo toda la vida, desde que nací de 5 kilos, toda la vida he tenido cierto grado de sobrepeso, durante un tiempo que estuve haciendo ejercicio y tenía mi alimentación controlada, pues me mantuve, pero de repente me descontrolo en dieta y en ejercicio y no sé por qué se me disparó el peso, y ahora he estado buscando información y no encuentro. Todo el tiempo, de verdad, es un paciente que, créeme, Rubén, que por pacientes por como tú hacemos las cosas, está con una búsqueda consciente y positiva de cómo hacerle para estar mejor, y no había encontrado información. De verdad creo que no puede ser posible que a estas alturas del partido estemos con que el paciente no encuentre de dónde orientarse. Así es que quisiera que sabiendo que todavía existen personas, es un hombre de 30 y un poquito más de 35 años, si no es capaz este hombre de encontrar información de dónde resolver su problema, bueno, que nos orientaras tú dónde te vamos a encontrar. No, sí hay mucha información. Yo les quisiera compartir por lo menos un par de ellas. La primera es una información para pacientes con alta nivel de evidencia científica, que es la página o la hoja para pacientes de la página de la Sociedad Mexicana de Nutrición e Endocrinología. El tema de la obesidad se aborda de manera muy amplia. Y la otra es también la página para pacientes en español, incluso de la Asociación Americana de Diabetes. Obesidad de manera muy puntual se aborda con la evidencia científica más actualizada, y créanme que un lenguaje bastante amable.
Perfecto, entonces sí hay donde encontrarlo. ¿La página cuál sería? La primera es así, tal cual, Sociedad Mexicana de Nutrición e Endocrinología o endocrinología.com.mx. Obviamente antecedido el www. Endocrinología.com.mx. Así es, y la otra es www.ada.org. ada.org. Perfecto, así es que información hay, quizás que no estemos siendo lo suficientemente claros de dónde encontrar la información, puede ser, pero no hay pretexto. Tenemos que seguir buscando y seguir entendiéndonos como una población que tenemos esta característica que es, siempre se los digo a mis pacientes, no somos combinación de genes y esto nos da características de población como ser guapos y ser muy buena onda, llamamos la atención en todo el santo mundo, siempre hay un mexicano por ahí llamando la atención, pero esto tiene costo, ¿no? Claro. Nos sale caro ser guapos y buena onda, entonces tenemos esta pues predisposición a no poder o a no ser capaces de procesar los azúcares y las grasas y como consecuencia, como tú bien lo mencionas, pues hacer con mayor frecuencia diabéticos, ¿no? Así es. Y bueno, doctor, ¿algún último mensaje que te gustaría darles a los radioescuchas? Bueno, creo que el mensaje fundamental es hay que hacer autodiagnóstico, hay que ser asertivos. Si nosotros queremos tener niños sanos, pues tenemos que cuidar también los hábitos con los que nos movemos por la vida. Hacer el tratamiento temprano, no tenerle miedo a las palabras y abordarlas como tal. Hay que ir a pedir ayuda con los especialistas, hay que dejarse de los temas mágicos, de las soluciones sencillas y rápidas, porque esta es una enfermedad compleja y además con visos a largo plazo. Es una enfermedad compleja, hay que tratarla de manera temprana. ¿Y temprana sería qué? ¿Considerar qué? En cuanto empiezan a ver que hay un trastorno en ese equilibrio, ya sea en la mesa, ya sea en los antecedentes familiares o propiamente en el espejo, cuando empieza a salirse de los rangos esperados para él mismo. En la mesa, en los antecedentes, como tú bien decías, en el espejo de frente y detrás. Así es. O sea, de verdad estarnos observando y que no nos dé flojera, porque no sé qué tanto es flojera o qué tanto es miedo, que esa flojera nazca de un miedo. No hay que tenerle miedo, hay manera de resolverlo, hay profesionales que estamos trabajando en ayudarlos a que tengan alternativas para que esto no siga sucediendo, para que te sientas en confianza de que puedes resolverlo y que hay otras formas de hacer las cosas. No solo quedarme sentado y decir, pues es que está gordito, pero pues se le va a quitar, ¿no? O sea, hay que quitarnos este tipo de soluciones rápidas y absurdas de la cabeza. No se va a resolver porque sí. Tenemos que pedir ayuda en cuanto identificamos el problema. Me da miedo, ok, pero el miedo nace de no saber. Y ahora te lo digo, ten la seguridad de que hay forma de resolverlo y que se tiene que hacer a través de un profesional de la salud. Lo primero es con un diagnóstico médico y luego a través de un profesional que te apoye con la nutrición. Espero que les haya gustado muchísimo el tema, doctor. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. Gracias a ti, Luisa. Y espero que tengas un excelente jueves.